Compañeros de Esta Boca es Mía, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal, M&M? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? ¿Y tú? Sabíamos que iba a terminar la reunión a esta hora porque tanto Macri como Tabaré Vázquez son asiduos televidentes de Esta Boca es Mía. Claro. Nos habían avisado que... Dale que se nos viene, Mauricio. Exacto, exactamente. Ahora almuerzan juntos, dice que mirando el programa. Bueno, entonces que estén atentos a los temas que vamos a tratar hoy. ¿Con qué temas venís hoy, Jaime? El tema de la seguridad, por supuesto, que es un poco el que está dominando todos estos días. Por un lado, el giro que tomó el caso de San Luis, que ya tiene algún tiempo y bueno, tuvo un giro sorpresivo para algunos. Bueno, vamos a estar hablando justamente sobre ese tema y después nos estarán visitando vecinos de Toledo que nos van a decir cómo es vivir en esa localidad canaria. Está complicada la cosa. Sí. Un abrazo, hasta Que mañana. pasen bien, hasta Nos vemos, mañana. chau, Y presentados los temas, justamente el giro que tomó el caso de San Luis, así que vamos a presentar, por supuesto, el tema, recordar cómo fue, porque pasó ya hace algún tiempo, y cómo se llega a que ahora la justicia, las investigaciones llegaron a un final que al principio no se preveía que iba a ser así. Así que presentamos el tema y luego tenemos a nuestro móvil para comenzar a profundizar en este primer asunto de este programa de Esta Boca es Mía, en vivo en la tele. El 3 de noviembre, en una rapiña a un comercio de San Luis, Gustavo Barón fue asesinado. La policía detuvo a 2 hombres y una mujer por el homicidio, pero el juez de Atlántida los dejó en libertad por falta de pruebas. Se incautaron determinados elementos, pero lamentablemente ninguno de esos elementos le fueron exhibidos por parte de la Fiscalía en audiencia a los testigos presenciales para que los reconocieran. O sea que hubo una carencia probatoria que determinó que la prueba material incorporada a la postre no hubiera servido para ningún fin. La fiscal Adriana Morosini los había acusado de un delito de homicidio especialmente agravado, con asociación para delinquir. La decisión judicial causó malestar en el Ministerio del Interior y en vecinos de San Luis que se manifestaron en contra del fallo. El ministro Bonomi ya había criticado la resolución del juez Seijas y la Suprema Corte en un comunicado le respondió que el jerarca confunde roles de jueces y fiscales. La Suprema Corte yo creo que tiene que conocer que el juez podía haberlos procesado con todos los elementos que tenía. El ministro insistió en que el juez Seijas se equivocó. Creo que se equivocó. Y no me importa decirlo, yo sé que estas cosas generan después, ¿cómo se va a meter? Pero el problema es que la Suprema Corte me respondió antes de ayer. Y ayer detuvieron a uno de los que estaban sueltos que había matado a otra persona. Luego que ambos delincuentes quedaran en libertad, uno de ellos cometió otro homicidio en la ciudad de La Costa, cuando saltó el muro de un comercio y asesinó al esposo de la propietaria de una puñalada. Entonces dejaron libre a un homicida y después de dejarlo libre siguió matando. Tras la resolución, la familia ubicó a un testigo clave para la investigación. Que ni más ni menos que la persona que avisó al 911, habiendo sido testigo presencial de la rapiña y del disparo que mató a Barón. En la prueba que presenta la Fiscalía y en el relato que presenta la Fiscalía en el alegato inicial, ese testigo no existió ni fue como presentado como tal. Es más, los propios policías dicen que detuvieron a esas 2 personas porque venían en una moto de similares características y que habían sido enterados del hecho mediante radiopatrulla. Este martes, finalmente, y tras someter el juicio al Tribunal de Apelaciones, se condenó a un hombre y a una mujer, sindicada como quien entregó el robo, a 22 años de prisión por la muerte de Barón. Que yo invitaría a la reflexión. Es bueno que con humildad se reconozcan los errores de cada uno de los actores para seguir construyendo un sistema en el que no haya impunidad. No podés entender realmente toda esta situación porque, sinceramente, voy a morir pensando lo mismo. No era necesario que lo mataran. Ellos ya tenían mi celular, tenían el de Gustavo, tenían el dinero de la quiniela, o sea, que lo único que tenían que hacer era irse. O sea, termina muerto una persona completamente, era lo más bueno que había, por hacerme un favor. Y sí, hoy me tengo que sentir feliz de que por lo menos 2 de ellos sean condenados. Bueno, y hasta aquí los hechos. Esto fue todo lo que ha sucedido desde el comienzo, las crónicas de Telemundo, hasta este último testimonio de quien fue asaltada en ese trágico hecho y que terminó con la vida de Barón, que era quien la acompañaba justamente para protegerla. Una de las voces que veíamos allí
las imágenes es la de el abogado, patrocinante, representante de la familia, justamente de Barón, el doctor López Goldaracena. Allí está Tania Melgar con él. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas tardes. Vamos a conversar unos minutos con el doctor Oscar López Goldaracena a propósito de esta sentencia que se dio, esta sentencia definitiva en esta segunda instancia judicial. Cabe destacar que el doctor López Goldaracena patrocinó a esta familia en esta segunda instancia para presentar la apelación, porque en una primera instancia de este juicio, de este caso que tuvo varias irregularidades en el proceso judicial, la familia de Barón no contaba con abogado que los patrocinara. Entonces ese es uno de los puntos que me gustaría conversar con el doctor, preguntarle las primeras sensaciones, esto de que bueno, pasaron 16 meses, la justicia tarda pero llega, un poco el fiscal de corte hacía reflexiones en sus redes sociales a propósito de esto, que había que esperar, que el caso se iba a resolver, cuáles son las primeras sensaciones, y por otro lado también me gustaría que nos pueda hacer su apreciación a propósito de la víctima, de cuánto pesa que se involucre más en los casos, que puedan denunciar, que pueda haber un trabajo más en conjunto con la Fiscalía. Un poco por ese lado las primeras reflexiones. Exacto. Bueno, en principio muy buenas tardes, un saludo a toda la gente del programa y a toda la audiencia, ¿verdad? La primera reflexión es de satisfacción, porque se revirtió una sentencia de absoluta impunidad, o sea, de 3 personas que participaron en el crimen, 3 habían sido declaradas inocentes, ahora hay 2 que están condenadas a 22 años de penitenciaría, o sea, ya la familia siente, y este letrado, una gran satisfacción, pero es una satisfacción a medias, o sea, hay que reflexionar sobre este punto. Y es a medias, en primer lugar, porque hay uno de los acusados que participó, nos consta, hay prueba, participó en el hecho, quedó impune, o sea, fue absuelto en esta segunda instancia. Y hay que reflexionar sobre los errores que se cometieron para prevenir que no se cometan más. Y aquí hay que reflexionar y plantear cuestiones concretas en relación a los derechos de las víctimas a participar en los juicios penales, precisamente para que haya justicia. Es decir, el principio es, toda persona que comete un delito tiene que ir presa, más este tipo de delitos. Estamos hablando de homicidios a sangre fría por nada, digamos. Se destruyen familias, se está destruyendo la sociedad por esos hechos. El sistema de represión judicial involucra a muchos actores, fiscalía, policía, jueces. También tiene que involucrar a las familias de las víctimas, a las víctimas tienen que... Es decir, yo estoy hablando todavía muy en caliente en relación con este tema, pero sí quiero compartir apreciaciones que son importantes. La víctima tiene derecho, por el nuevo código, a participar en el proceso. ¿Qué ocurre en estos casos? La víctima en estado de shock normalmente no contrata ningún abogado particular, y si no tiene recursos para un abogado particular puede solicitar que se le asigne un defensor público, porque normalmente la Fiscalía, que es el acusador por todos nosotros, el que investiga el delito y el que acusa, el que lleva el caso a juicio, es quien se encarga. En este caso, la familia de Barón consultó a la Fiscalía en ese momento y le dijeron, no es necesario que contraten abogados. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo para llevarlos presos por 27 años o por 30 años. ¿Qué ocurrió? Luego con los errores, pero garrafales de la Fiscalía, sumados a errores judiciales de valoración de la prueba por parte del juez, resulta que quedan libres los 3 acusados. Y ahí es que comienza la familia de la víctima en un doble estado de shock, comienza a intervenir en el proceso. Y presentamos nueva prueba, nos presentamos en segunda instancia, aprovechamos todas las ventanas o ventanitas del nuevo código para ejercer los derechos de la víctima, que le da derecho a ser oída en segunda instancia, le da derecho a proponer prueba en segunda instancia, y la propusimos, y esa prueba es concluyente para determinar la responsabilidad de los 3 acusados. La incorporó el Tribunal de Apelaciones, el escrito nuestro se incorporó al estudio de los ministros. En la sentencia se recogen las valoraciones que se hicieron en relación con los errores del juez. Pero ¿qué pasó con la nueva prueba que presentamos? ¿Qué dijo el Tribunal de Apelaciones? Y esto es importante para ubicar el caso. Dijo, la víctima tendría que haber comenzado a intervenir de entrada. Entonces, por una cuestión formal,
no abrió el caso a prueba que hubiera permitido la condena de los 3. Ahí tengo una discrepancia técnica con la sentencia del tribunal. Creo que la víctima tiene derechos para participar en segunda instancia, en cualquier momento del proceso, aunque no haya comparecido desde un inicio. Pero supongamos que esta es la tesis que va a predominar, es el primer caso. Entonces, ¿qué le tengo que recomendar o qué le debemos recomendar o qué tenemos que estar cuidando todos? Bueno, ojo, hay que no solo ayudar a la Fiscalía, evitar que se cometan errores. ¿Cómo se evita que se cometan errores? Trabajando la víctima desde un comienzo en el juicio. Trabajando desde un comienzo se refiere a aportar pruebas, poder testificar. En los hechos, lo práctico es que se contacten con un abogado y si por un tema de recursos no se puede abonar los honorarios del abogado, que exigir que se le ponga un defensor público para que se encargue del caso. Desde un comienzo, independientemente de lo que le diga la Fiscalía, porque tiene derecho, y los derechos a veces hay que ejercerlos, pero más en este caso, donde están quedando en evidencia errores que se podrían haber subsanado. Porque estamos hablando de errores inexcusables, como por ejemplo, no extraer la bala de un cadáver para compararla con el revólver que lo disparó, es algo que no entra en la cabeza de nadie. Y no estoy personificando en la persona de los colegas fiscales. Estoy hablando de la institución, fracasó la institución y no puede quedar disimulado ni por conferencias de prensa que cambiaron el fallo, ni puede quedar disimulado por el hecho de que tengamos 2 condenados, porque hay uno que quedó libre. Otros actores involucrados, que es fundamental, los jueces. Un juez, como cualquiera de nosotros, puede cometer errores. Para eso están los tribunales de apelaciones. Este es un caso donde lamentablemente, por un lado, lamentablemente hubo una situación de muchísimo estrés y shock para toda la sociedad de que 3 asesinos quedaron libres y que uno de ellos haya cometido un crimen después que quedó libre. O sea, es novelesco. Es decir, a veces la realidad supera la ficción. Y eso vaya así. Si Jaime y todos los que estamos a veces en la literatura lo vemos, ¿verdad? La realidad supera la ficción, pero esa realidad nos... Es trágico, realmente. Esa realidad nos duele. Es trágico, exactamente, es trágico. Entonces, mira, yo voy a invitar a reflexionar, primero, la necesidad de que todos nos hagamos una autocrítica, digamos, porque es bueno. Si queremos que todos los delincuentes vayan presos, lo que tenemos que hacer es, bueno, entrar a pensar cómo podemos aportar para que el sistema funcione. Es un sistema, no es ni una persona ni es un organismo, es un sistema. El sistema tiene que estar aceitado, tiene que tener recursos, tiene que tener compromiso, tiene que haber cultura de todos los ciudadanos en el asunto, ¿no? Pero hay un tema que quiero invitar a reflexionar, incluso para debatir, que es, si no sería bueno en este momento comenzar a discutir la introducción de la figura del querellante en el proceso penal. Acá no hubo un problema del proceso penal en este juicio, no fue un problema de la ley, fue un problema de los actores que aplicaron la ley. ¿Qué solucionaría el problema del querellante? Yo lo dejo planteado porque hoy por hoy quien acusa es el fiscal. La víctima, incluso con los derechos que el nuevo código le da, ayuda a la investigación del fiscal, ayuda a poder presentarse en el juicio, a ofrecer prueba. Por ejemplo, si un fiscal pide el sobreseimiento, la víctima que compareció en el juicio puede pedir que se cambie el fiscal, por ejemplo, que lo estudie otro. Pero sus derechos son acotados, son limitados. Más a la luz de este fallo, donde el tribunal nos dice, perfecto, pero esa prueba se tendría que haber introducido por la víctima en primera instancia o para introducirla en segunda instancia, que fue lo que ocurrió, porque al testigo lo ubicamos nosotros. Sí, la familia. No lo ubicó la fiscalía, lo ubicamos nosotros, después. Fíjense, algo tan elemental, y perdón, yo sé que a veces uno se engancha, ¿no? Pero algo tan elemental como ubicar a la persona que llamó al 911. Porque se trata de ese testigo, el que llamó al 911, es decir, digo, y como esto puedo enumerar varios temas, la figura del querellante permitiría subsanar parte de estos errores, porque permitiría que la víctima de un delito se presentara directamente a acusar sin depender de la Fiscalía. Es una introducción que en otros países existe, sería interesante, es decir, vamos a suponer que un fiscal no acusa,
vamos a suponer un caso, bueno, el abogado particular representando a la víctima se presenta ante el juez como acusador. Como acusador. Y de esa forma el juicio se entabla en pie de igualdad, como está planteado y se están realizando los juicios ahora, y me parece absolutamente compatible como el nuevo proceso penal con lo que son los derechos de todos en la sociedad, ¿verdad? Un acusador en pie de igualdad con el defensor y un juez imparcial que en base a la prueba refine. Pero yo ponía un ejemplo, miren, creo que ayer a la tarde, un poco menos que una conversación entre colegas, cuando hablábamos de lo que estaba pasando, le decía, mira, es lo mismo que si vas a plantear un divorcio, un simple divorcio por riñas y disputas, y tenés la prueba pero no presentás la partida de matrimonio. O sea, ¿y qué sucede? El juez, por mejor comprensión que pueda tener la situación, no te puede divorciar porque falta el elemento esencial. Esto es lo mismo. Yo lo comparaba a eso, bueno, a la bala en el cadáver. Bueno, justamente, doctor... por otra parte... Doctor Garcera, justamente... Lo escucho, gracias. Ante esa observación que usted iba a hacer, porque el otro día se mencionó aquí en el programa por otros temas, el hecho de la bala cuando es casi que de perogrullo en cualquier investigación, eso. Y yo recuerdo que cuando el doctor Seijas, el juez, se defendió públicamente en entrevistas sobre este caso, él dijo, bueno, si la Fiscalía no presentaba esa prueba, yo no la podía pedir. Entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando hay pruebas tan evidentes que deben tenerse en cuenta, que el sentido común dice que deben tenerse en cuenta para seguir adelante con las investigaciones, pero quizás desde el punto de vista administrativo, procesal, no es posible revertirlo? Allí debería primar el sentido común. Yo no soy abogado y capaz que estoy diciendo un disparate absoluto, pero, digamos, ¿cómo trabajar en estos casos para que no sucedan estos errores? Aprender de estos errores, como usted dice, y que estas cosas no sucedan. ¿Cómo se puede flexibilizar, si está bien dicho el concepto, y no sé si es jurídicamente correcto esto que estoy planteando, para que esos errores no se den? A ver, tiene varios aspectos la pregunta y es muy interesante porque permite abordar varios temas rápidamente. En primer lugar, el juez tiene que manejarse con la prueba que se le presenta. Claro. Si no se le presenta prueba, bueno, en la actualidad se introdujeron modificaciones al código y el juez, antes de dictar sentencia, puede disponer diligencias extraordinarias de prueba. Pero vamos a los hechos puntuales de cómo funciona el juicio oral. Si no se presenta la prueba, ¿cómo se puede subsanar? Si la víctima interviene de entrada, cualquier abogado se daría cuenta, bueno, falta la bala, es decir, hay que pedir la exhumación del cadáver. La Fiscalía no lo pidió, pero lo puede pedir el abogado de la víctima, presentado de entrada. Acá, en el caso de la bala, yo quiero abrir un paréntesis. También hubo un error gravísimo del Poder Judicial, pero no en la valoración del juez, en este caso, sino en el médico forense. El médico forense, por ley, tiene la obligación de extraer todos los objetos extraños que hay en un cadáver al momento de hacer la autopsia. ¿Y qué dijo el juez? Están los audios del juicio, que no lo hizo porque no había radiólogo. Bueno, no es una causa justificable en absoluto para incumplir una obligación legal, fundamental además. Siguiendo con el tema, en relación a las posibilidades de introducir prueba o de valoración de la prueba, el sentido común en la valoración de la prueba es un principio que está incorporado a la forma como los jueces tienen que resolver los casos. Los jueces no resuelven por lo que quieren hacer, sino por lo que marca la ley, el método de la sana crítica. Aquí hubo errores judiciales muy graves. Valorar, por ejemplo, un celular que creo que ya lo mencioné, pero el caso del celular, o si se hace una denuncia por extravío del celular y el hecho delictivo ocurrió una hora antes, bueno, esto se corrigió en el Tribunal de Apelaciones en alguna medida. No sé si le contesté la pregunta, sí, perfectamente, tenía varios aspectos. Uno es eso, ¿verdad? Yo creo que el poder inquisitivo de investigación lo tiene quien está capacitado y obligado legalmente la Fiscalía. Bien. Y la víctima no tiene facultades para investigar, pero de hecho, en este caso sí lo tuvo que hacer necesariamente saliendo a ubicar testigos después del accidente, después de lo que lamentable ocurrió. Yo no quiero terminar, a ver, esto es muy importante, el agradecimiento que toda la familia Barón por mi intermedio quiere hacer a todos los medios, especialmente ustedes que tuvimos el año pasado, incluso yo recuerdo haber estado en vuestro programa amplificando este tema, porque a raíz de lo que ha sucedido, ellos tuvieron una
una especie de reparación, por decirlo así, dignificante con el hecho de que 2 de los homicidas estén presos, ¿no? Uno pretendería que en primer lugar, que no hubiera delitos. En segundo lugar, que este tipo de hechos, el que los comete, vaya a la cárcel. Muchísimas gracias, Nos quedamos doctor. con eso, Goldaracena. Muchas gracias. Gracias a Jaime. ustedes, por favor, un placer. Por favor. Y gracias, Tania, por el móvil. Buen trabajo, como siempre. Nosotros vamos a ir a una pausa y luego vamos a trabajar con el panel y con la tribuna sobre este tema que obviamente en su momento fue muy polémico y que aquí nuevamente está sobre la mesa. Ya de paso le damos la bienvenida a nuestro invitado panelista Edward Hoffman. ¿Qué tal? Especialista en temas de seguridad. Gracias por venir. Le mandamos un fuerte abrazo a Alfredo García. Ya venimos. Será mejor que aprenda